Ok, muy buenas tardes a todos los hermanos. Al comenzar la reunión de hoy, les invito para que leamos en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo primero. 1 Corintios 2, 1. Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido a un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, o que proviene de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta ahí nomás. Bueno, el tema que tenemos, por así decirlo, en carpeta, el tema en realidad es el Espíritu de Dios. ¿Por qué uno comienza aquí? Bueno, primero los Corintios tiene que ver con la iglesia local, es sumamente importante. Y escribe una iglesia que en realidad no ha entendido lo que es la obra del Espíritu de Dios. Y eso se ve desde el principio, cómo ellos actúan, cómo ellos proceden unos con otros. Pero antes de ir al detalle, me gustaría expresar el hecho de la maravillosa importancia del Espíritu de Dios. Se le expresa y se le llama como la tercera persona en Dios, pero en realidad no significa eso de que tenga algún lugar menor o que sea inferior, sino que es Dios, totalmente Dios. Lo que pasa es que se le dice tercera persona para distinguirla del Padre y del Hijo, pero es Dios. Totalmente participa 100% totalmente de la esencia, de la sustancia de Dios. Y de hecho el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento operaba de una manera muy distinta ahora. El Señor al partir o antes de partir expresa que Él enviaría el otro consolador. Y cuando habla de otro consolador, está hablando de uno del mismo tipo, de la misma calidad, con las mismas cualidades, que le iba a recordar todas las cosas. Entonces, Dios que viene a morar en aquellos que creen, como leímos ahí, a los que le aman. Entonces, el Espíritu de Dios es una realidad de que Dios ha venido a ser tabernáculo con el hombre o a habitar en el hombre. Y eso Dios siempre lo ha deseado. Y de hecho, literalmente va a ser así cuando estemos en la ciudad, la Nueva Jerusalén. Él hará tabernáculo con nosotros. Y ahora Él lo hace en nuestro cuerpo. Por eso 1 Corintios dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo?
Hay cosas, expresiones maravillosas y que no siempre nosotros les damos la altitud que debe de tener, la importancia que debe tener, la importancia de depender del Espíritu. En la Biblia el Espíritu Santo aparece desde el principio, desde la creación, desde que Dios está ordenando todas las cosas. Ahí dice que el Espíritu revolotea sobre la faz de las aguas. Está ordenando, está haciendo su operación divina desde el principio. Y aparece al final, cuando dice que el Espíritu y la esposa dice, ven, Señor Jesús, ven. Hasta el final está el Espíritu de Dios operando. Entonces, de principio a fin en toda la Biblia. Y está, por así decirlo, regada la Biblia del Espíritu de Dios. Y aquí en Corinto es sumamente importante porque el apóstol Pablo en su segundo viaje, años 50 aproximadamente, él llegó a Corinto para llevar el Evangelio. Y le enseñó el Evangelio y muchas cosas les enseñó. Pero hay un asunto, parece que es el problema de la memoria. Los que estamos más viejitos ya entendemos lo que es la pérdida de memoria. Y claro, problemas de memoria. Pero saben, esta carta preciosa nos sirve a nosotros para que nos cuidemos, pero también para que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. 7 años después, él escribe esta carta. Claro que esta carta la escribe porque en un sentido recibió una información. No va a llamar que la familia de Cloé es una cusete, pero la familia de Cloé, llevó la información que en la iglesia habían divisiones. Tan pronto, tan luego, habían divisiones, habían cismas, se estaban formando grupos en Corinto. Por eso aquí el tema es la iglesia local. En Efesios la iglesia universal, lo que Dios ha provisto para la iglesia universal. Pero aquí está la experiencia de una iglesia local que nos sirva a nosotros para que no hagamos las mismas cosas en este caso, sino que nos cuidemos y consideremos lo que el apóstol aquí escribe. Entonces, aquí tenemos una iglesia de hombres y mujeres que han recibido el Espíritu Santo, pero no tienen ninguna conciencia, ninguna claridad de lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer en ellos. Miren, dice así, voy a leer nomás, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, aquellos que no tienen una relación correcta con el Espíritu Santo, o que no dan lugar a que el Espíritu de Dios haga su obra en sus vidas. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, en la iglesia, habiendo venido el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés, en la iglesia la persona divina del Espíritu Santo ha venido a hacer su obra en cada uno. Pero hay la posibilidad, como en Corinto, que se actúe como hombres nada más, sin el Espíritu Santo aunque lo tengan. ¿Es posible eso? Sí. Por eso es tan importante esta carta a los Corintios, para que nosotros podamos considerar y para que nuestras vidas sean unas vidas poderosas en el Espíritu y de esa manera glorificar a Dios. Primero a los Corintios. Vamos a ir viendo algunas cosas, pero lo vamos a hacer así a la inversa. Primero vamos a leer del verso 6 en adelante y después vamos a leer los primeros versículos, para ver cómo es el asunto y para ver cómo el apóstol Pablo se presentó delante de ellos, para eso. Verso 6 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, ¿por qué había división en Corinto? Porque se estaba manifestando la sabiduría del mundo, de los hombres. Dice, no de este siglo. Y ellos estaban manifestando la sabiduría de este siglo. Tenemos que considerar que los corintios eran griegos. Y en esa región la sabiduría era muy importante. Entonces les ganaba, les sobrepasaba la intención de que la sabiduría de los hombres se manifestara.
Por eso pensaba que Pablo cuando llegó allá tenía poca palabras para poder atrapar a la gente, y ellos no fue a eso. Entonces ellos buscan eso, la sabiduría humana. Por eso, para los que no son judíos, para los gentiles, la cruz de Cristo es locura, porque ellos están buscando sabiduría. Entonces aquí se une el hecho de que ellos no consideraron la cruz de Cristo como tal, sino que muchos la rechazaron porque ellos están buscando sabiduría. Y aunque aquí eran creyentes, todavía había un proceso que todavía no llegaba a su avance, a su desarrollo, en que ellos pudiesen entender que en la iglesia de Dios el hombre no tiene nada que hacer con sus pensamientos ni su sabiduría, sino que el Espíritu de Dios ha venido a hacer su obra, y que el Espíritu de Dios es aquel vicario de Cristo que ha venido a tomar el lugar del Señor para guiar, para recordar las cosas que Él nos enseñó, dicen los discípulos. Para eso iba a enviar el Espíritu Santo, para recordar y para enseñar, como expresa después, y aquí también el misterio que le ha sido dado a conocer a los apóstoles y profetas, y en este caso el apóstol Pablo, el misterio escondido que ahora ha sido revelado. Entonces, querido hermano, si uno ve en los Corintios todo, el problema era que Dios no se daba lugar a las cosas de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo se interesa tanto. Pero, ¿sabe? También habían hermanos que estaban interesados y enviaban cartas con consultas, como vemos del capítulo 7 en adelante, en donde le hacen preguntas sobre el matrimonio, sobre la comida sacrificada a los ídolos, qué pasa con eso, sobre el velo, etcétera. Cosas que ellos hacían bien, pero aún así hacían consultas para saber cómo se había de proceder. Pero comienza con el asunto del Espíritu de Dios. Vamos viendo, dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, hay una sabiduría que es para aquellos que son maduros y perfectos. Entonces se espera que los creyentes crezcan y maduren. Y esa sabiduría es una sabiduría y un crecimiento, un desarrollo que viene de Dios por el Espíritu Santo. No es un asunto humano. Aquí la sabiduría humana, la capacidad humana no tiene nada que hacer. Porque si fuera así, mejor vamos a hacer otras cosas. Esto del Espíritu de Dios, de su obra, es sumamente importante y hay que tomarlo con sumo cuidado. Y es por eso que en Corinto el asunto estaba tan fuera de lugar. Por ejemplo, en el capítulo 5 había uno que era fornicario, que tenía a la mujer de su padre, que seguramente era su madrastra, no sabemos, pero se paseaba por la iglesia como si nada, y los otros estaban envanecidos de decir, no le decían nada, no tenían ninguna conciencia, tenía el Espíritu de Dios, pero no le daban lugar a la obra del Espíritu de Dios. Y Pablo juzga eso, y estando ausente dice, yo allí como presente lo juzgo, por tanto echadlo, haced juicio. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, el Espíritu de Dios no le era permitido hacer la obra en los creyentes en Corinto. Tenemos que tener mucho cuidado de que el Espíritu de Dios que obra por la palabra de Dios sea la que gobierna en la iglesia, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Seguramente ahí estaban delante algunos hermanos que no eran tan maduros. Entonces dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces aquí pone la sabiduría de las personas más altas, de los gobernantes, de los que gobiernan, que se espera que ellos tengan sabiduría, que sean hombres preparados. Y se pone aquí como ejemplo a ellos. Y aquí seguramente los príncipes están dentro de esto, los religiosos, los reyes, por supuesto, los gobernantes, y también los religiosos, los fariseos, los saduceos, los que enseñaban la ley. Entonces dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hay una sabiduría que no es de este siglo. Hay una sabiduría que es muy distinta, que se distingue de la sabiduría humana. ¿Qué ha hecho la sabiduría humana en Corinto?
está a punto de desaparecer la iglesia, a punto de desaparecer. Por eso esta carta es tan importante que lo hubiese escrito en el momento. Ustedes sabrán que Corinto, muchas iglesias han desaparecido en el tiempo, ya no existen. Y seguramente por el mismo problema, porque no le han dado lugar al Espíritu de Dios, sino que ha sido guiado, comandado por sabiduría de hombres y no de Dios. Y eso hay que tener sumo cuidado y respeto, y un reconocimiento de lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha hecho las cosas. Entonces dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. O sea, esto es una sabiduría que no había sido revelada antes. Y habla en misterio porque esta sabiduría estaba escondida en Dios. Y Dios ahora abrió este cofre, este tesoro, y ahora ha sido dada esta sabiduría a los hombres. Y esta sabiduría es nada menos que la persona, a través y por medio de la persona del Espíritu de Dios. Y a mí me dan deseo de hacer preguntas, se me pregunta a mí también, porque somos todos con la tendencia de operar según nuestros pensamientos. Entonces el Espíritu de Dios es muy importante aquí en Corinto, muy importante. Cómo yo opero, cómo yo decido, cómo yo hago mi vida, pero aquí cómo yo vivo dentro de la asamblea del cuerpo de Cristo, de la iglesia, como en Corinto, cómo yo transito, cómo yo me muevo por los pensamientos humanos, por la sabiduría humana, la sabiduría de este siglo, o esta en misterio, que solamente es dada a aquellos que creen, que han creído. Entonces dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Cuando dice más hablamos, ahí una palabra es un término adversativo, o sea, hablamos de otra cosa. Aquí no hablamos de la sabiduría de los hombres de este siglo, de los más sabios de este siglo, dice, que perecen, que mueren. Ellos mueren y su sabiduría muere con ellos. Aquí es una que permanece, que se mantiene, porque viene de afuera y viene de Dios. Es una sabiduría distinta. Entonces dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta estaba escondida desde antes de los siglos, para nosotros. Y después lo va a detallar. Pero es algo que para nosotros, que nosotros tenemos que entender bien, que hay una sabiduría que es distinta, que viene de Dios y que estaba en Dios desde antes de los siglos, pero ahora ha sido manifestada a nosotros. Esa es la que tenemos que buscar, esa es la que tenemos que reconocer, y por esa es la que tenemos que transitar. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ese antes de los siglos es un semitismo que significa en los siglos pasados o en los tiempos pasados. Es una forma que usan los semitas para decir en la eternidad, los tiempos pasados. Imaginen en la eternidad aquí a los corintios. Desde la eternidad eso que estaba ahí oculto, guardado, ha sido abierto, revelado, y ahora es dada a los corintios para que ellos puedan guiarse y reconocer esa sabiduría y vivirla. Entonces dice, para nuestra gloria, para nuestro honor, para nuestro elogio. Y seguramente tiene que ver con todo lo que significa la salvación para nosotros. Sigamos, dice, verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué le habla así? Porque ellos estaban llevando a cabo, estaban siendo guiados por la sabiduría, dice, de los príncipes de este siglo. Y los príncipes de este siglo nunca conocieron la sabiduría en misterio, escondida, que ahora es revelada a los que creen. Entonces esa sabiduría yo no tengo que seguirla. Hermano, lo que está diciendo es que yo no tengo que seguir a ningún hombre, ni mi sabiduría, ni la de ningún hombre, ninguno. Para mí eso es categórico aquí. Porque es la única manera, y no puede ser mezclada, es la única manera de poder saber las cosas que Dios nos ha concedido por el Espíritu de Dios. Los corintios, estaban en litigio.
se presentaban a los juzgados de los hombres. Y ellos no sabían que iban a juzgar a los hombres y también a los ángeles. ¿No sabíais eso? Hombres, humanos. Ellos querían reinar solos, sin el Señor. Y Pablo dice, ojalá reinases para que yo pudiese reinar con vosotros. Pero ¿cómo iba a reinar con ellos si la sabiduría de ellos, lo que como ellos estaban viviendo, era en la sabiduría humana de los hombres? Pablo no podía entrar ahí. Era totalmente imposible de que él pudiese entrar en esa participación. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció o ha conocido, porque si la hubieran conocido, o sea, si la conocieron, esa es la traducción mejor, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, nunca. Nunca dice, lo hubieran crucificado. Entonces, aquí nosotros tenemos una frase condicional, una oración condicional. Es importante para saberlo, uno va a explicar un poquito para que nos ayude a entender. Es decir, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, o sea, la condición es que si la hubieran conocido, la sabiduría en misterio, la que Dios nos ha dado para nuestra gloria, o la que ha sido revelada para nuestra gloria, si ellos la hubieran conocido, esa es la condición, nunca ellos hubieran sido participantes de la crucifixión al Señor. Nunca lo hubieran crucificado. Es verdad que ellos estaban cumpliendo el determinado consejo de Dios, porque era necesario que el Señor fuese levantado, es verdad. Pero ellos son culpables de no haberse establecido en la sabiduría de Dios. Entonces la condición era eso, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, nunca lo hubieran hecho. Entonces, ¿cómo los corintios, cómo nosotros podemos establecernos en la sabiduría de los hombres, si la sabiduría de los hombres hace cualquier cosa menos lo que es de Dios? Si pensamos en Judas, Judas hizo la voluntad de Dios porque estaba escrito, pero él es culpable, totalmente culpable, es responsable de sus actos. No fue que el Señor lo llevó y lo manejó, no. Él quiso poner en su corazón su amor por el dinero y su aprecio por el Señor nomás. Lo apreciaba, pero amaba más el dinero que al Señor, estando 3 años y medio con él. Y aquí los príncipes que escucharon al Señor, los gobernantes, los reyes, los sacerdotes que lo escucharon, nunca ellos se ocuparon de conocer la sabiduría de Dios, lo que estaba escondido, que es revelado a nosotros por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios revela. El Espíritu de Dios vino a hacer una obra en los corazones de los creyentes. Dice, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces aquí son cosas espectaculares, cosas no comunes, porque este se toma de un texto base que tiene que ver con las obras maravillosas de Dios, en Isaías capítulo 64, las cosas, sus manifestaciones maravillosas, únicas, que nadie más puede hacer. Entonces aquí lo que está diciendo es que esto que Dios ha hecho es una cosa maravillosa, única, incomparable. No hay nada semejante como esto. Querido hermano, antes de seguir, nosotros tenemos algo maravilloso en nuestras vidas, que es la revelación del mismo Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Y que el mismo Dios, esencialmente y sustancialmente Dios, habita en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hemos de procurar cada vez reconocerlo al estudiar la palabra de Dios, al estar en ejercicio en medio del pueblo de Dios, en la asamblea, en el lugar de reunión. Tenemos que siempre reconocer esta realidad para que no nos acontezca como los corintios, que tuvieron muchos errores. Pero eso nos sirve a nosotros para que nosotros aprendamos y nos los llevemos a cabo y nos cuidemos de estas cosas, de no reconocer la realidad
de la vida espiritual en nuestro interior. Entonces dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a un corazón de hombre, cosas maravillosas. Es una maravilla que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Es una maravilla que por el Espíritu de Dios se nos revele cosas que nadie más conoce. Nadie más. Solo los que le aman. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él las preparó para nosotros. Y aquí no hay parcialidad. No es que escogió a unos en contra de otros, no. Aquí los que han creído son aquellos que le aman. Los que han oído y han creído son los que le aman. Y para ellos Él preparó todas estas cosas. Aquellas cosas que los gobernantes nunca quisieron oír, que Pilato no quiso oír, que es la verdad, y no quiso oír al Señor. Y tantos otros. Gracias al Señor Nicodemo, José de Arimatea y otros escucharon, oyeron al Señor. Verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Yo voy a leer un texto antes de seguir allí, para que podamos ir uniendo. Dice así. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, el otro discípulo, apóstol. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahí hace una distinción. Los que le aman, los que guardan sus mandamientos y le aman, a ellos se manifestará. Pero ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? No al mundo, no, querido hermano. Nosotros hemos recibido algo que el mundo no tiene, porque no quiere tenerlo. Simplemente eso, porque no cree. Quisiéramos que todos creyeran, Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero ellos por no creer no tienen eso. La manifestación de Dios a los que le aman y no al mundo, no al mundo. No es que nosotros seamos superiores, es que Él ha querido hacerlo así, para que podamos vivir una vida de acuerdo a su dirección, por medio del Espíritu y por su palabra que nos ha sido dada. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado en cada paso, en cada cosa, querido hermano. El Espíritu de Dios ha venido a hacer una obra maravillosa en nosotros. Y aquí en Corintios, en medio de la iglesia. Por eso que aquellos príncipes no conocían al Señor, porque ellos son del mundo, ellos no le aman al Señor. Entonces dice que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, la revelación de estas cosas, ¿de dónde vienen? Vienen de Dios. No vienen del hombre, vienen de Dios. Dice, nos las reveló, es decir, revelar significa quitar el velo. Aquello que estaba oculto, igual que el misterio, ahora el velo es quitado y ahora nosotros podemos ver. Nos las reveló, nos las dio a conocer. El Apocalipsis es lo que el Señor Jesucristo da a conocer. Y Él revela las cosas que están allí en el Apocalipsis. Las cosas futuras, las que van a acontecer. Él las revela. Él las recibe del Padre y Él las da a conocer a su siervo, Juan. Pero vienen de Él, de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo a nosotros. Y aquí en la revelación en nosotros, por el Espíritu de Dios. Dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué cosa? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Cosas maravillosas. Hermanos, si tú quieres realmente entrar, porque el deseo es que nosotros podamos entender este asunto, la realidad del Espíritu de Dios.
Si tú quieres entrar, por así decirlo, quieres entrar a fondo en este asunto, tú tienes que desaparecer. Ya no vivo yo, mas Cristo en mí, por el Espíritu Santo. Ya no yo, sino Cristo en mí, por el Espíritu Santo. Esa realidad. Miren, voy a leer, si habían algunos textos, a ver si lo ubico, porque a veces ya la memoria falla. Yo siempre digo, si entendemos una cosa bien, una sola cosa, hermanos queridos, ya tenemos bastante, ya tenemos mucho. ¿Vale? Donde dice que el Señor habite en nosotros para que Cristo habite en vosotros, o sea, libremente por el Espíritu de Dios. O sea, por el Espíritu de Dios, si yo le doy lugar, Cristo habita libremente en mi ser, como en su casa. Y eso es cuando uno le da lugar, le da libertad y reconoce estas cosas. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Fue abierto el velo. Tenemos todo el campo abierto. Tenemos todo ese recurso que es el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es el recurso que nosotros necesitamos para vivir una vida espiritual, para que vivamos según la sabiduría de Dios y no la de los hombres, que niegan incluso al crucificado, que lo crucificaron. Y aquí los corintios estaban utilizando esa sabiduría y estaban dividiéndose, estaban divididos porque no reconocían la obra del Espíritu de Dios. Y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, aquí no significa que el Espíritu de Dios tenga un proceso de investigación, sino que tiene un conocimiento pleno y total, porque Él es Dios. Entonces aquí está hablando de una realidad intratrinitaria, en que el Espíritu de Dios está dentro de la sustancia divina, que es Dios, totalmente Dios. Por eso allí Pedro dice, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando habla del Espíritu Santo ahí en el capítulo 5 de los Hechos, Ananías y Zafira. Entonces, a Dios, el Espíritu Santo, Pedro reconocía y entendía que el Espíritu Santo es Dios. No habéis mentido a los hombres, sino a Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, es una realidad en que el Espíritu Santo habita y tiene y todo el lugar, toda la sustancia de Dios. Toda la sustancia, tal como el Padre y el Hijo. Son consubstanciales, totalmente Dios. Por tanto, lo que está diciendo aquí, que nos reveló a nosotros, fue revelado a nosotros por el mismo Dios, el Espíritu. Por eso el Señor dejó con toda confianza, se fue al cielo y envió su Espíritu, y con toda confianza lo envía a nosotros, sabiendo que el Espíritu no se va a equivocar, porque todas las cosas que oyere nos las dará a conocer, y todo lo que viere nos lo dirá, todo. Enseñará y recordará todas las cosas, porque es Dios. Porque el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, Él habló todas las cosas que el Padre le daba a hablar. Y las obras que hacía las obras según el poder del Padre. Nada hizo por sí mismo, por tanto podemos confiar plenamente en aquella persona que habita en nuestros corazones, que es Dios. No se va a equivocar. No se va a equivocar. Hermanos, tenemos que confiar y reconocer la realidad de la habitación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Aquel que, como dijimos al principio, estaba allí en la creación, ordenando todas las cosas. Nada podía quedar fuera de su poder, nada. Todo lo hizo bien, todo, porque Él es Dios. Qué maravilloso la realidad del Espíritu de Dios. Pero qué triste que los corintios hayan tenido que ser como el conejillo de Indias para que nosotros ahora tengamos este libro. Pero es así. No sabemos cuánto entendieron ellos. No sabemos cuánto respondieron. Pero nosotros tenemos la posibilidad de no equivocarnos como ellos. Es necesario e importante crecer, desarrollarse en las cosas de Dios, por el Espíritu de Dios.
porque esos son los espirituales, los que tienen la relación con el Espíritu de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Esos son los espirituales. Los carnales son los que se dejan guiar por la sabiduría humana, por la sabiduría de este siglo, de este mundo, que va según la corriente del diablo, el enemigo de Dios. Nosotros tenemos algo muy superior. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sondea, aún lo profundo de Dios. No tiene ninguna limitación, hermanos. El Espíritu de Dios no tiene ninguna limitación para moverse dentro de la Trinidad, dentro de Dios. No tiene ninguna limitación, ninguna. Hay un texto previamente a 1 Corintios que dice así. Lo dice de esta manera. Y sale la misma palabra, pero un poco distinta. Dice así. Dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Y aquí es la misma palabra sondear. Dice ahí que escudriña, el que sondea, investiga, rebusca todas las cosas. Aquí es la misma palabra. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y la palabra inescrutable es estar sin camino. Son caminos que no se pueden seguir. Dice, inescrutables sus caminos. Pero ahora, eso es revelado por el Espíritu de Dios a nosotros. No hay nada que quede escondido. Todo revelado por el Espíritu de Dios. Aquel que sondea aún lo profundo de Dios. Pero eso aquí dice profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios lo que nos da a conocer es la sabiduría y el conocimiento, la ciencia de Dios, el entendimiento de las cosas de Dios. El Espíritu de Dios nos vino a dar a conocer a Dios, para que nosotros conozcamos a Dios, por su palabra y por su manifestación. Ahí en Corintios es el reconocimiento de algo tan grande, tan amplio y tan profundo que el hombre no puede alcanzar, pero el Espíritu sí, y ese muere en tu corazón y en el mío si eres salvo. No hay ninguna duda. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, así como el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, el Espíritu de Dios conoce, porque es de Dios y es Dios las cosas que son de Dios. Vale, bien, quedan 10 minutos. Vamos a ver aquí en el capítulo 2 al principio. Solamente de pasada, cómo el apóstol Pablo se presentó a ellos antes de dar este discurso del verso 6 en adelante. Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Cómo él se presentó? Aún dice testimonio, porque en el original es una palabra muy parecida, pareciera que la mejor traducción es misterio, porque también aparece en el versículo 7. Entonces sería, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, el misterio que le había sido dado a él, que ahora iba a ser formado un cuerpo como en Efesios, entre judíos y gentiles, ese misterio. Y ese misterio, él lo dio a conocer por medio del Evangelio, que de los dos pueblos Dios iba a ser uno, un solo hombre, ya no dos. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no con alarde, no con el demostrar que él sabía mucho, y sabía mucho, él se había criado a los pies de un hombre sabio como Gamaliel, el más sabio en ese tiempo, según se entiende de los judíos. Pero él no se presentó así. Mire cómo se presentó, dice, pues me propuse o juzgué, decidí, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso al final, allá del capítulo 1 dice
Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese fue el que presentó el apóstol Pablo. Ese fue el que presentó el apóstol Pablo. No se fue a presentar él por sí mismo. No fue él a presentar su sabiduría. Querido hermano, a veces uno escucha en el ministerio que el hombre habla de sí mismo y no habla de Dios. ¿Lo has oído tú eso? Es triste. Pero pareciera que se están presentando ellos y no al Señor. No están desapareciendo. Hay mucho ministerio que es así. Pero Pablo no se presentó de esa manera. Porque dice, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él presentó a otro, lo presentó claramente. Después dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué se presentó así? Bueno, porque siempre el hombre quiere aparecer, siempre el hombre quiere ponerse delante, y él no quería eso. Él reconocía y sabía lo que él tenía. No solo que le ha sido dado, ha revelado a él el misterio como apóstoles, como apóstol que a los apóstoles y profetas le fue revelado el misterio, dice ya en Efesios capítulo 3, pero aquí, en el fondo, él se presenta como uno que quiere no presentar lo suyo, sino lo de Dios. ¿Cómo te presentas tú cuando enseñas? ¿Te presenta aquí vengo yo? Aquí vengo yo, el más sabio, lo otro no pasa nada, así nos presentamos. ¿Cómo nos presentamos nosotros? El apóstol Pablo no. Podemos decir que él miró para arriba, no para adentro de él, ni para abajo. Él miró para arriba, por supuesto, el Espíritu de Dios que tenía en su corazón. Con temor y temor. El apóstol Pablo, sí. Él no tenía temor de ir en contra de las multitudes para dar a conocer el nombre de Dios. Pero aquí, cuando habla de él, aquí, cuando se presentó a los corintios, con temor y temblor, para que el Espíritu de Dios sea honrado y glorificado. Vamos a ir rápido, y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas o formas de expresión, dice, de humana sabiduría. Mire, deja al hombre afuera totalmente. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo único que él quería mostrar y que los otros viesen, dice, era al Espíritu y el poder que viene del Espíritu. Hay un ministerio, una predicación que es poderosa. Y esa solamente es la que se da en el poder del Espíritu de Dios, o por medio de la persona del Espíritu de Dios. Por tanto, cuando estudiemos la palabra de Dios, para nosotros tenemos que procurar en oración al Señor que sea el Espíritu de Dios, que es el que revela las cosas, que nos dé a conocer las cosas que están en sus palabras, que han sido reveladas, que para nosotros como hombres todavía están escondidas, pero han sido reveladas por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y el apóstol Pablo honra al Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿tú tienes al Espíritu de Dios? El apóstol Pablo cuando se presentaba ante los corintios, presentaba a Jesucristo y a este crucificado. No se presentaba a sí mismo. Presentaba a aquel que entregó su vida por los pecadores. Presentaba allí a aquel que dio su vida para que el hombre sea salvo, en obediencia plena y absoluta a Dios su Padre. Él vino para hacer su voluntad. ¿Has creído tú? ¿Has reconocido aquel que el apóstol Pablo presentó ahí en Corintio como aquel que lo expresa a Jesucristo y a este crucificado? ¿Lo has visto él ahí crucificado? Entregándose para darte vida y vida eterna. ¿Lo has visto? Estoy hablando de aquellos que aún no le conocen, aquellos que han escuchado más de alguna vez y aún no son del Señor. Él iba a presentar ese testimonio a Jesucristo y a este crucificado. Y no con palabras suyas de poder humano o sabiduría humana, sino dice con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué él tenía tal confianza? ¿Por qué él podía decir que él se presentó de esa manera y no de otra?
¿Por qué los corintios ahora seguían la sabiduría humana si él nunca se presentó de esa manera? Nunca se presentó así. Entonces ellos tenían que imitar ahora al apóstol Pablo. Por eso dice ahí, y esto es lo último, dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis las cosas que él enseñaba. Parece que no escucharon muy bien ellos, ¿eh? No pusieron mucha atención. Por esto mismo os envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. ¿Cómo enseñaba en todas partes y en todas las iglesias? Dependiendo y dando a conocer el Espíritu y poder, que es por medio del Espíritu de Dios. Lo último dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí tenemos una oración de propósito. El propósito de él haberse presentado de esa manera es para que los otros no dependieran de la sabiduría de los hombres. No, eso no sirve aquí. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Cuántas personas siguen al hombre? ¿Tú a quién sigues? ¿Al hombre? Es que ese pastor me gusta, ese predicador me gusta. ¿O ves en él la manifestación del Espíritu y poder? ¿A quién estás siguiendo? ¿En quién está dependiendo tu fe? ¿En la sabiduría de ese hombre? Él dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no. Esa no es fe correcta. La fe correcta es aquel, dice, que está fundada en el poder de Dios. Para eso él se presentó de esa manera. Dejó totalmente fuera todo lo que es del hombre, toda la capacidad humana. Hermano, la iglesia de Dios no puede guiarse con la capacidad humana. No puede. Uno puede decir en este momento que tristemente es así. Sucede mucho. No puede, no debe ser así. Aquí está hablando de la presentación del Evangelio. Pero todo lo que tiene que ver con la dirección, con la guía del pueblo de Dios, tiene que ser en el poder y en la manifestación del Espíritu y poder, como el apóstol Pablo lo enseñó, como él lo presentó, y él expresa a los corintios que tenían que imitarlo a él. Entonces, es sumamente importante. Muy bien, aquí en Corintios lo que está es eso. Podemos decir el Espíritu de Dios en contra del espíritu del hombre, o de la sabiduría de Dios en contra de la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres crucificaron al Señor. La sabiduría de Dios entregó a su Hijo en el mismo tema para ser crucificado. Pero los hombres que lo crucificaron son culpables, totalmente culpables. Entonces aquí tenemos primero a los corintios. El Espíritu de Dios en la iglesia de Dios, en la asamblea local, y ojalá lo puedan leer y van a encontrar otras cosas también relacionadas. Muy bien, queridos hermanos, el Señor bendiga su palabra. ¿Puede orar, hermano José? Ya, ok. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias, porque el apóstol Pablo es tan enfático, pero a nosotros nos cuesta vivir esa realidad, porque nos es más fácil pensar como hombres y actuar como hombres. Hablando aquí con respecto a la iglesia de Dios, incluso el culto que aparece aquí en 1 Corintios, también llevaban a cabo aquello como hombres. Y el apóstol Pablo aquí corrige para que ellos dependan solamente de Dios y de su Espíritu. Ayúdanos, Señor, a nosotros a depender de tu Espíritu, de tu palabra. El Espíritu ha venido y lo ha dejado el Señor, aquel otro consolador, otro que es igual a Él, que es Dios, sobre todas las cosas de la misma calidad,
Lo ha dejado para que venga a guiar nuestras vidas. No solamente a llenarnos, sino a guiarnos. Para darnos a conocer tu palabra. Primero Juan dice que no necesitamos que nadie nos enseñe, porque el Espíritu de Dios ha venido a eso, a enseñarnos. No significa que no hay que ir a tu palabra, pero nos enseña por tu palabra. Ha venido a hacer una obra maravillosa, o que ayúdanos a depender para que la obra tuya sea bajo el poder de Dios y no de los hombres. Los corintios perdieron mucho, pero sí ganaron mucho con esta carta. Pero quisiéramos nosotros también ganar mucho con esta experiencia de ellos, por causa de lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios. Padre Santo, tenemos la posibilidad de una vida tan alta, una vida tan gloriosa y suprema, aún en este mundo, si damos lugar a la obra del Espíritu Santo, que ha venido a hacer aquí, como decía un hermano, entregarle las llaves, para que pueda ocupar todas las habitaciones de nuestro ser, todas, avanzar en ello, reconocerlo, reconocer nuestra carnalidad, nuestra debilidad, pero reconocer y dar lugar para que el Espíritu de Dios haga su obra, lo que ha venido a hacer a nuestras vidas y a la iglesia de Dios. Padre, te damos las gracias. Rogamos por aquellos que aún no son tuyos, por aquellos que no tienen al Espíritu Santo, sabiendo que solamente ellos podrán recibirlo al considerar a tu Hijo en la cruz del Calvario, entregando su vida por ellos, reconociendo sus pecados y creyendo en Él de todo corazón. Porque esto no es algo para algunos, sino para todos. Él murió por todos los hombres, por los muchos, por todos los hombres. Y quisiéramos rogarte por aquellos que aún no son tuyos, para que ellos puedan reconocer y vivir la inhabitación del Espíritu en su vida, que guía y que llena el alma y el ser completo. Te damos las gracias, Señor, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano.